Mira, importante, sí, saber mi nombre completo, ¿no? Olga Celia del Carmen Dizzy Rojas. Celia por mi abuelita, que me hubiese encantado conocerla. Un personaje, una dama, no como yo. Y del Carmen porque el cura dijo que Olga y Celia no eran santos, que de dónde habían sacado ese nombre, así que me pusieron del Carmen. Sí, bonito, la Virgen del Carmen. Me ha tocado tenerla en mis manos también, porque cuando de repente vamos a buscar la Virgen, que es una maravilla detallado que tiene el santuario Maipú, y ha sufrido unos problemas la pobre. Le he arreglado su manito, el dedo del niño Jesús. Todas esas cosas me tienen cercana a la Virgen del Carmen, sí, muy cercana, a la figura, al tallado y a lo que realmente significa. Bien, mi nombre, ya lo dije, yo nací en San Bernardo, en el hospital parroquial, y orgullosa de la atención de las monjas de ese tiempo, que eran de la congregación de Santa Ana, italianas, pero con un espíritu de trabajo. Era fantástico las monjas. Lástima que me parece que ya no están, no sé. Y estudié en la Inmaculada Concepción, después de llegar de Chuquicamata, donde se había ido el papá, después de jubilar de la maestranza. Nos fuimos a Chuquicamata. Yo viví, por cosas del destino, chica, un año en una pensión que me hizo aprovechar la soledad, sentir la soledad de una niña que se refugiaba en los libros de cuentos de Christian Andersen, todos esos cuentos que nos trajeron tanta magia. Yo creo que por ahí viene mi amor a la lectura, a la literatura y a la literatura infantil, porque mis juguetes en ese tiempo fueron las hormigas, muchas cosas que estaban en la tierra. Como nadie me corregía, fue un año de crecimiento, pero para una niña chica fue importante. Llegué al colegio, me inscribieron, y la directora del colegio me hace una pregunta, porque no estaba segura si dejarme en tercera preparatoria o en cuarta preparatoria. Y me hace una pregunta y me dice, ¿de dónde vienen ustedes? De Chuquicamata, le digo yo. ¿Y qué es lo que es Chuquicamata? Una ciudad minera. Ah, ¿y qué mina hay ahí? Me dijo la mujer. Una mina de cobre a tajo abierto. Quedó impresionada la monja. Dijo, sí, esta niñita está para cuarta preparatoria. Pero fue un calvario, porque en mi vida había ido a un colegio yo, y estar enfrentándome a sistemas, a horarios, a niñitas, que porque yo no venía de primer año, yo no jugaba en el patio, y es lo que ahora llaman bullying. Y yo me acuerdo que la observé y dije, mira tú. Fui donde el papá y le dije, papá, necesito un cordel el más largo que tenga y bien terminado en las puntas. Mi papá, que comenzaba su pequeño negocio, tenía restos de ferretería, me hizo un cordel y con unas terminaciones, y al otro día llegué con el cordel. Y le dije a la madre Amalga, madre, yo quiero que todo el colegio salte. No quiero que un grupo, ¡ay, qué lindo! Me dijo, ya, yo te ayudo. Y ella daba vuelta y yo también, y todo el curso, todo el colegio saltaba. Y estas niñitas que me habían dejado a un lado se acercaron y me dicen, Olga, ¿podemos saltar? No. ¡Ay, ya! Entonces dije yo, gané. ¿Cuál bullying? Yo gané. Y la monja me tomó mucho cariño porque le encontró que esa cosa de traer todo el colegio y que saltara era realmente muy bello ver saltar a todos. Y siempre le conté a mis hijos yo cómo enfoqué el bullying. Dije yo, es cosa de tener ingenio nomás.
cosa de cranearse sin dañar físicamente a nadie, sino que simplemente no, y nadie. Pasaron los años, pasé una juventud bellísima, los años 60 y 58, 59, 60, el rock and roll estaba pero en su furia. Los del Liceo de Hombres hacían unos bailoteos en las esquinas para juntar plata para sus viajes de estudio. Ahí estaba la Olga Dizzy bailando como pirinola, pero con una nana al lado, porque eran las 9 de la noche y la Olguita no podía estar bailando sola. Me cuidaba mucho, mi papá me cuidaba mucho. Pero y así pasó mi vida. Entré a la escuela no me fue bien en el bachillerato porque yo quería entrar a arquitectura, y entonces estudié pintura con don José Carachi, dibujo y pintura con don José Carachi. Entré a estudiar italiano, que eso me ayudó a compartir con el agregado cultural. El agregado cultural me invitó a Italia, a un viaje. Viajé a Italia cuando nadie viajaba. Tuve 2 meses y medio. Fui a un homenaje al Dante Alighieri, que creo que fui la única que fui a ver al Dante porque me remordía la conciencia, porque el viaje era en homenaje al Dante y nadie fue, en Bolonia. Me impresionó su tumba muy humilde, pero tenía una mata de muérdago donde colgaban unas estalactitas de hielo y le daban una simbología muy especial a la tumba del Dante Alighieri. Pasaron los años, bueno, entré a la Escuela de Artes Aplicadas, una escuela emblemática de la Universidad de Chile. Por supuesto que no me titulé. Me fui a Concepción, allá saqué la licenciatura, pero allá en Concepción me llamó la atención, porque estaba muy atrasado lo que era artes visuales, a pesar de que tenían una tremenda casa de la cultura allá, donde estaba el González Camarena, ese mural maravilloso que tiene la Casa del Arte. Y fui conocida ya por unas tarjetas de cobre que llevaba yo, y mi padre me dijo, llévelas porque ese es capital que tiene, allá las vende, porque hice más de 1000 acá y no las vendí todas. Me fui con esa caja, y los directores de la Casa del Arte, Tole Peralta, preguntó quién hacía eso. Y mira lo que es la vida por unas tarjetas. Dijo, me interesa conocerla. Y me conoció y me dijo, cuando abramos la casa de la Escuela de Arte, me dijo, me gustaría que usted estuviera aquí. Llámeme, le dije yo. Yo estoy a su disposición. Tenía una guata de este porte, pero igual trabajaba yo, igual salía a tocar puertas con mis tarjetas de cobre. Y me fui un día cualquiera, me dijeron que me fuera a la Escuela de Arte, me invitaron y trabajé 4 años. Desgraciadamente me tuve que venir y hice un trabajo bello y saqué la licenciatura de arte allá. Por eso soy licenciada en arte en la Universidad de Concepción. Creo que fuiste la primera. Fui la primera, sí. Yo no me había dado cuenta que era la primera, simplemente cuando llegó un director nuevo, Aranzo, 7 años atrás, cuando se cerró, yo creo que encontraron la foto donde decía primera licenciada y me mandó la foto, por ahí la tengo. Curiosamente, el ministro de la Corte me estaba dando el título y yo dije, mire lo que son las cosas históricas. Pero yo no he parado de trabajar. Luego llegué a Santiago, muy amargada porque tenía mi mundo ya en Concepción, pero como mamá había que ponerle pecho a las balas, como se dice. Y yo hacía clase en el colegio alemán en Concepción,
pero no tenían conexión con el colegio alemán de acá. Pero busqué uno y encontré el colegio alemán católico y ahí puse mis hijos yo. Pero era un sacrificio porque tenían que viajar a dejarlos. Eran chiquititos. Era kinder, primero y segundo básico, eran chicos. Y aún así dije, voy a ver dónde están mis papeles en la Universidad de Chile. ¿Qué será de mi Universidad de Chile? Y ahí estaban. Y me inscribí de nuevo. Y saqué el título de ceramista de la Universidad de Chile. Con muchas cosas en contra, porque era el 85. De repente en mi taller apareció una bolsa de basura donde decía, fuera la facha. Y yo, calladita, trabajaba como hormiga, lo único que quería era sacar el título. Fueron momentos muy, muy tristes, porque terminé muy sola dando mi examen. A todos le daban un cóctel, a mí no me lo dieron. Yo llevé vino con frutilla y lo tomé con los maestros que me ayudaron. Y sí, fue el final de la Universidad de Chile. Y cuando salí de la universidad, curiosamente, me encontré con un periodista, amigo, y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú dónde estás? Le digo yo. No, estoy en la tercera, y mi mujer está en el Mercurio. Dile a tu mujer, le digo yo, que yo estoy trabajando en esto, estoy exponiendo. Ya, pues. Y de repente me veo en el Mercurio, me veo a toda página, me veo en la revista Vivienda y Decoración, y me fui a dar una vuelta a la Universidad de Chile. ¿Y sabes tú lo que me dijeron los profes que me habían dejado en el casino comiendo sola? Porque todos se reunían en una esquina y yo comía sola. Oye, Olga, danos el dato, ¿cómo podemos hacer para nosotros aparecer? Cosas de la vida, hay que caminar nomás. Salir de esta burbuja, le dije, ustedes están en una burbuja, salgan afuera está, el artista se las arregla, aquí ustedes tienen todo. Claro. ¿Volviste a aplicar la teoría del cordel? Apliqué la teoría del cordel y nunca me ha fallado, nunca. Yo dejo nomás, hay que dejar tranquilo, después uno tira el hilo nomás. Pero no hay que amargarse, porque la verdad que al principio duele cuando uno espera de la gente. Pero no hay que esperar, sino que el que se dedica al arte tiene que ver algo de interés en cosas tan ínfimas como las que te mostraba, que es una horma de zapatos. Esas hormas de zapatos significan mucho. Fue un tiempo en que la industria chilena se fue abajo, porque empezaron a llegar cosas de afuera. Empezaron a llegar cosas chinas, zapatos chinos, y la industria chilena se fue abajo. ¿Sí? Esta horma significa que cuánto artesano quedó sin trabajo. Y yo defiendo los artesanos, porque la Escuela de Artes Aplicadas tiene el sistema de la Bauhaus, se parte con el artista, con el artesano, y se termina con el arquitecto. Pero ¿qué se pasa tú por todo ese proceso de aprender el oficio, el diseño, el dibujo, hasta llegar a la cosa grande que es el arquitecto? Esa formación la tengo hasta el día de hoy, yo, porque creo que es la más honesta, es la más fiel, porque el artista nunca trabaja solo, siempre depende del fundidor. Si tú no puedes fundir, tienes quien te funda. Si tú no puedes tallar la piedra, tienes el artesano que talla la piedra. Se va mancomunando el asunto. Tú no puedes trabajar, el artista no puede trabajar solo. Tiene que tener el oficio al lado. ¿Y quién lo tiene el oficio? ¿Quién lo mastica bien? El artesano. Pero hablemos del artesano, no del que hace cositas sin desmerecer, porque hay gente que trabaja manualidades y dice yo soy artesano. No,
La manualidad es una cosa, el artesano es otro. El artesano trabaja con oficio, materiales nobles. Hay una persona, que no la voy a nombrar porque no corresponde, pero que empleó mal un término. Dijo, una escultura esculpida por fulano de tal. Ese fulano de tal no esculpía, modelaba arcilla. Y modelar arcilla es una cosa, esculpir es otra. Esculpir es tallar una piedra, sacar. El modelar se va adicionando, se va agregando y uno va formando lo que quiere. Puede ser un homenaje a cualquier artista o personaje histórico. Los términos hay que emplearlos bien. Nosotros tenemos que pensar que si hablemos bien, porque tenemos que educar. Tenemos que pensar que el niño que está escuchando, no voy a hablar del más adulto porque ya hay muchos que están mal formados, yo no creo que se pueda arreglar, pero los chicos que vienen, me encantan cuando ellos emplean los términos que corresponden. Uso una línea recta, te dicen. Hice un ángulo. Bien, así deben de hablar. Y así los profesores tienen que emplear. Hagan una esquina, una línea nomás. Cualquier palabra, no, empleen la palabra que corresponda. Por eso, cuando dijo, es una escultura esculpida por fulano de tal. No. Era modelada y le sacaron moldes. Sí. No voy a decir... Yo te traigo precisamente a los niños, a tu niñez, y quería que nos contaran, porque dicen que mucho de nuestra herencia, de nuestros pasivos, viene de esa niñez. Tú tuviste una niñez en una de las poblaciones emblemáticas, sí, que nació al calor de la matanza, que es la población Balmaceda. Sí. Bueno, yo tengo un recuerdo hermosísimo, desde las flores, el aroma de la madre selva me lleva al jardín de la casa que teníamos en la población Balmaceda. El olor de las clavelinas, que ahora no se ven las clavelinas. Eso me lleva a las tardes donde los papás salían a regar, conversaban con el vecino, comentaban, pero de una manera tan dialogable que nosotros podíamos escucharlo y no decían, ustedes son chicos, váyanse. No, ellos hablaban, conversaban delante de nosotros, mientras nosotros hacíamos compinche con el vecino, porque era una manera de vivir en paz, una manera de vivir sencilla, una manera de vivir donde se aprendía y se escuchaba detrás la radio, o había un partido, o se escuchaban unas niñas que cantaban por un ranchito totora, y cantaban así como bien, como dice uno, gorgoreado, cantaban. Yo no sé si eran, creo que eran de Rancagua. Había una radio en Rancagua que la gente en general. Yo escucho esa canción, veo a mi papá regando, había llegado a la maestranza, se había bañado de nuevo y estaba listo para empezar a jardinear. Todos los días hacía algo para la casa. Era una de las casas más bonitas. Ahí nací yo. Y me dolió mucho cuando el papá tuvo que venderla para poder hacer crecer el negocio. Por eso la vendió. Es una casa que tenía de todo, cómoda, bella. Y los vecinos, todos hasta el día de hoy. Yo me he encontrado con gente y nos conocemos. Y nos volvemos a encontrar. Y nos volvemos a recordar. ¿Cómo era tu casa? Porque generalmente hoy día cuando los chicos hablan de la casa de los maestancinos dicen
así riéndose, la oligarquía obrera. Bueno, es que había una población obrera que es la que ahora dicen que está dentro del patrimonio, y la que estaba al otro lado de la línea, que habían personajes emblemáticos en las calles, Arturo Dañino, Luis Smith, era la calle mía. ¿Y el señor Dañino? ¿Quién era el señor Dañino? Don Arturo Dañino era senador de la República, vivía en la esquina de Covadonga con Barros Arana, una casa preciosa que la botaron, porque el terremoto del 2010 la dejó intratable, pero era bellísima. César Dizzi hizo un catálogo muy lindo de esa casa. Pero era curioso, porque tenía un estilo. Después estudiábamos con Cecilia, que era la nieta, y conversábamos qué estilo tenía la casa. Tenía un poco de estilo francés, tenía los corredores españoles, era un sinfín, como era la cultura en San Bernardo, porque en San Bernardo yo creo que la gente que llegó primero y que pudo viajar a Europa, como los García de la Huerta, y como todas las casonas que habían en calle Covadonga, porque la calle Covadonga y Arturo Prat eran importantes, porque llegaban a la estación, y ir a ver pasar el tren era todo un espectáculo. Mi papá de repente nos invitaba a ir a ver pasar el tren, y todo el mundo sacaba sus pañuelos y decía chao, y no tenía idea quién iba adentro, pero la gracia era decirle chao. Mira, una entretención tan simple, tan sin fondo, ¿no? Pero para que veas tú cómo uno se entretenía. Bueno, y estaban las victorias. Las victorias eran bellísimas. Yo alcancé a andar, porque mi sueño era andar en una victoria, hasta que me subí a una victoria y anduve. Era emocionante ver llegar con maleta a la gente y en victoria, por los invitados. Sí. ¿Y qué pasó con esas victorias San Bernardino, Olguita? No te puedo decir qué alcalde fue, pero la sacaron y creo que la llevaron a Viña. Era una fuente de trabajo. Yo siempre pensé que se hizo con estos cocheros. Y habían todavía cochecitos, porque una compañera mía, la Carmen Martínez, la venía a buscar un cochecito que era más grande que una Victoria, tenía como un carruaje con caballitos, y la venían a buscar al colegio. Se estacionaba frente a la catedral, ahora por ahí se estacionaba y se iban, porque vivían en Los Morros, casi al llegar al río, por ahí vivían. El papá dirigía los canalistas del Maipo, Martínez era el apellido. Pero yo alcancé a conocer esos cochecitos y funcionaban, no eran autos que le venían, eran taxis, eran cochecitos con caballos. Cosas que le daban una magia muy grande a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas tenía esa cosa que reúne a la gente, y bueno, y ahí pololeábamos, ahí pinchábamos, ahí conocíamos gente que venía nueva, y era como un lugar de descanso el día domingo. Antes ya se acababa ese paseo como a las 9:30, porque al otro día había que trabajar, estudiar y hacer una vida normal. Pero eran las entretenciones sanas que habían en San Bernardo. Y esas entretenciones, bueno, hasta que llegaron las poblaciones foráneas. San Bernardo se vio invadido y fue un golpe fuerte para San Bernardo. Tú hablabas de que tu papá tuvo que vender la casa para el negocio. ¿Quién era tu padre? Mi padre. Mi padre era un personaje aquí en San Bernardo. Cuando murió, Amengual dijo, se va un hombre emblemático de San Bernardo. Sí, es verdad. Él tenía un carisma para atender a la gente. Partió en un negocio muy pequeñito en Izaguirre.
Y como le fue bien, nos faltó la envidia. Esa que yo te digo que la Gabriela la tiene muy bien graficada. Y quiso agrandarse y en el pasaje Magallón arrendó los negocios que están en el pasaje Magallón. Y en el pasaje Magallón rápidamente se le ocurrió poner un negocio igual que el de mi papá. Se lo quitaron a mi papá con Carabineros y mi papá tuvo que comprar un terreno que fue el antiguo mercado que había en San Bernardo, ahí donde ahora se llama Pasaje Condorito o Pasaje Juan Rao. Todo eso era el antiguo mercado que había en San Bernardo. Por lo tanto, había una fosa inmensa que le costó un mundo rellenarla al papá. Gastó más plata en rellenar que en parar ese. Y antes de la Pascua todos ayudamos y se tuvo que trasladar porque con Carabineros querían sacar a mi papá. Y ahí me acuerdo que mi marido llegó aquí. Mira lo que voy a contar. Por favor, después lo cortáis, porque estoy nombrando apellido. Mi marido llegó como autoridad aquí, como mayor de Carabineros. Por lo tanto, nos tocaba ir a las comidas de los Rotarios, de los Leones, sucesivamente a todas esas instituciones. Y yo tenía que darle la mano a todos estos personajes que yo los tenía en mi corazón. Y tener que darles la mano. Pero como yo era señora B, tenía que ser una dama y cumplir con lo que decía el marido, porque en ese tiempo era bien obediente yo. Era bien obediente, hasta que no lo fui. ¿En qué momento vino la disidente? Cuando salí de la escuela de la Universidad de Chile, yo dije, aquí no paro. Y arrendé unas piezas en Colón y empecé a hacer clases. Y mi marido encontraba que yo me alejaba mucho, imagínate, de donde vivo a Colón, me alejaba mucho. Me arregló las piezas de atrás que tenía yo de taller de cerámica, muy desordenada, por supuesto, tenía el horno y todo. Y me lo arregló y un día cualquiera que llegué estaban transformadas en salas de clase. Así que fue la última dominación que tuve, sí, porque después nadie me dominó. Y volviendo a la historia del papá. Y mi papá implantó una técnica muy especial para vender, que tú tenías que tocar las cosas. Las tenía colgadas, las tenía puestas en el suelo. Entonces la gente tomaba las cosas y las dejaba. Tenía ollas de la más grande hasta la más chica, amarradas con alambre, porque nos faltó el que corrió y iba saliendo con 2 ollas cuando no las amarraba. Pues descubrió que había que amarrarlas. Pero él tenía una gentileza y tenía un dicho: el que entra nos hace un favor, así que usted se para y con la mejor risa y sonrisa usted le dice, ¿qué se le ofrece? A todos le decía lo mismo: es un favor que nos hacen que vengan acá. Así que pobre del que no salía con la mejor sonrisa a decir qué se le ofrece. Esa era su técnica. Y así fue muy querido, muy solidario, porque no olvidó nunca a sus viejos de la maestranza. Iban a contarle sus penas. Y ahí descubrí yo una vez que cuando él iba al médico le daban receta, y esa receta yo iba al grupo de ferroviarios ahí en Bulnes. ¿Al gimnasio ferroviario? Sí, al gimnasio, que tenían una oficinita, y me devolvían la plata. Yo llegaba feliz con la plata. Y mi papá me decía, ya, qué bueno. Y todos los bonos de salud se los había pasado por otro lado.
a sus amigos. ¿Cómo los voy a dejar solos si están viejos? Son viejos que me ayudaron tanto. ¿En qué taller trabajó tu papá? Mira, mi papá trabajó en el taller más duro, más inhumano que había, que era fundición. Yo creo que por eso a mí me gusta la fundición. Tengo herramientas de él. Él estaba a cargo de hacer los no sé, lo que tenían los trenes más pequeños, las cosas más finitas, porque era muy hábil para hacer cosas. Entonces hacía los moldes, pero a él le dijeron que tenía que hacer 2 moldes por día. Y él hacía 10, porque calladito hacía más moldes, más matrices. Y después vamos con los crisoles. Los de la maestranza me regalaron 2 crisoles cuando supieron que mi papá había sido de fundición. Cuando se cerró la maestranza, el último viejo me dijo, venga, llévese estos crisoles, los van a botar, me dijo. Y este recuerdo a su padre. Cuando iba mi papá y veía, mira los crisoles, decía mi papá. Ahí el metal líquido, incandescente, iba llenando los moldes. Por eso el papá tenía buen sueldo, pero también los ingenieros lo llamaron y le dijeron, usted no puede hacer tanto, usted tiene que hacer esto nomás. Y eso le molestó al papá, y el papá dijo, y él lo contó en la mesa, tomábamos 11 los 4, y dijo, esto no da para más. Esto no da para más, dijo, porque yo quiero crecer y aquí no se crece. Entonces yo me acuerdo que le dije, pero papá, ¿por qué cuando estamos tan bien? Y yo tenía 5 años. Me dijo, sí, pero vamos a estar mejor. Vamos a emprender un viaje a Chuquicamata, va a ser sacrificado, todos vamos a tener que sacrificarnos, pero va a ser bueno. Sí, nos sacrificamos mucho en Chuquicamata. ¿Y él trabajó en las fundiciones? ¿El papá allá en Chuquicamata? No, allá instaló porque estaba el hermano menor que tenía otro carácter, un tremendo negocio de colchonería, pero era grandes almacenes. Sí. Entonces una parte se la dejó al papá, fueron socios, y el papá puso ferretería y menaje. Y el tío tenía colchonería, cordonería y tenía todo eso al otro lado. Era una esquina muy famosa de colchonería y maletería Dizzy. Pero ahí fue cuando me dejaron en Antofagasta, porque en Chuquicamata no había colegio para tan chicos. Y yo me quedé solita y ellos siguieron trabajando hasta que apareció mi mamá y ya había que venirse a San Bernardo, y mi papá cerraba todo y se vino con capital, y el capital lo invirtió en este negocio pequeño. Pero nunca me voy a olvidar lo que hizo el papá y me llamó la atención. El papá venía con capital de allá del norte. ¿Sabes en qué lo invirtió? Para no gastarlo, en máquinas de coser Necchi, que es una marca italiana. Y en una semana las vendió, todas, porque era muy trabajador e ingenioso. ¿Dónde no golpeó puertas y cómo le funcionaba por su carácter tan cálido que tenía, tan agradable y tan solidario que era él? Sus convicciones. Él era un hombre de verdad, de otro tiempo, como los hombres de aquella época. Bueno, mi papá fue socialista y yo le hacía burla, porque yo le decía, y con la cara que tiene, y eres socialista, tenía una cara de viejo rico, de viejo encachado, que tenía plata. Yo peluceaba mucho. Mi hermano no se atrevía así, pero yo sí. Yo peluceaba mucho con mi papá, porque yo amaba a Jorge Alessandri, lo encontraba estupendo y le sacaba pica a mi papá. Y yo le decía, papá, pasé por la Moneda y venía saliendo don Jorge Alessandri y le ponía unos ojos. Y mi papá decía,
No te voy a decir lo que decía, pero mi papá movía la cabeza y se reía con unas ganas porque yo estaba enamorada de Jorge Alessandri. Yo tenía 18 años y veía salir a un Jorge Alessandri y le hacía burla a mi papá. Y que mi papá se compraba anteojos igual que Salvador Allende, porque Allende se presentó como 3 veces candidato, ¿no? Y no salía, pero mi papá le imitaba los anteojos. El marco de los anteojos. Y yo le hacía burla al papá. Pero había un diálogo con él que le gustaba el modo que yo tenía de no hacerlo rabiar. Era disfrutar, como bromear, tontear en la mesa. Y cuando yo empleaba una palabra mal, me decía, párese y vaya a buscarla al tiro porque esa palabra está mal dicha. Pero papá, no le cuesta nada, está ahí la enciclopedia, vaya a buscarla. Pobre que habláramos mal. Pero ese pasaje Juan Rao se cambió hasta de nombre porque la gente sí, lo rebautizó. Pues sí, lo que pasa es que Condorito, mi papá le puso Condormenaje, porque quienes le tendieron la mano cuando llegó fue los Saos Cóndor, que eran los que, cuando el papá era cliente allá en el norte. Y la gente, bueno, y mi papá, me acuerdo que le dijo a un publicista, que no sé dónde está ahora, que le hiciera un condorito grande que era así, que pase, decía Condorito, hasta que se lo robaron. Toda la gente, ya no está el Condorito, se lo robaron. Entonces quedó como Condorito y era Condormenaje. Pero cuando se fue el pasaje, ese pasaje era muy rústico, pero ahí construyó Zarralde, construyó el otro que estaba en la esquina, no me acuerdo. Y el arquitecto que construyó eso era el suegro de don Teodoro Zarralde, que se llamaba Juan Rao. Entonces mi papá, en la Cámara de Comercio, que pertenecía el papá a la Cámara de Comercio, cosa de que cuando hicieron el libro de la Cámara de Comercio no lo nombraron, y yo le dije que faltaba un personaje, y mi papá era un personaje. Fueron 64 años con el Condormenaje. Y entonces el pasaje, la gente dijo el pasaje Condorito. Y mi papá decía, no, es del arquitecto Juan Rao, un caballero. No, la gente decía el pasaje Condorito. Y quedó ahí, con el pasaje Condorito. Bueno, esa es la jerga del diario vivir de la gente. Le pone nombre y yo era la hija del Condorito, ¿eh? Y cuando me casé, hubo mucha gente que fue a ver que se casaba la hija del Condorito. No, si uno tiene su trayecto. ¿No era Yayita? No era la Yayita yo. No era la Yayita. Son cosas que son recuerdos muy lejanos. El papá al final se sentía muy cansado. Y me pidió un día, que yo ya estaba viviendo acá, que lo fuera a reemplazar, tipo 6 de la tarde. Yo estaba en pleno trabajo en mi taller y tener que dar vuelta todo mi cerebro por él, y me iba rezando de mi casa hasta el negocio, porque yo decía, tener que... Era suplicio chino para mí. Porque ahí estaba mi hermano ahora. Y yo me llevaba, me llevaba muy bien. Estaba mi cuñada también. Y mi papá tenía confianza en mí. Me dijo, aquí está la llave de la caja. Les hervía. Pero así era. Papá confiaba mucho en mí. Yo lo acompañé en sus tratamientos, en todas sus cosas. Yo siempre estuve al lado. Yo no quería volver a San Bernardo, yo quería vivir en otra parte, pero él me dijo, esta casa, me dijo, tiene que ser para usted porque yo la voy a necesitar con el tiempo.
Así que me quedé acá en San Bernardo, ¿no? Una historia que te ha ligado toda la vida. Hablábamos de la maestranza, hablábamos de la historia del papá fundidor. Tú te convertiste en escultora. Y tu pasión es la fundición. Sí. Y mi trabajo siempre es con más gente. Yo no soy solitaria para trabajar, siendo que trabajar en arte, sobre todo en escultura, bueno, en escultura no, en pintura somos más solitarios, pero en escultura uno siempre tiene quien le apoye, quien le sujete, quien le clave, quien le ayude, quien necesita. Siempre se trabaja en grupo, siempre. Eso es muy bonito en la escultura. Se hace una vida de taller muy bonita. Pero sabes que hay cosas que a mí me marcaron mucho, que fue la cerámica. Yo la cerámica la quise mucho porque yo en la Escuela de Artes Aplicadas aprendí a conocer la tierra bruta, porque la Universidad de Chile era pobre, era una escuela pobre. Entonces íbamos al Cerro San Cristóbal en una camioneta vieja que tenía la escuela y traíamos tierra greda del cerro y la tamizábamos como 20 veces hasta llegar a que la silla quedara impalpable y lavarla como lavaban los chinos. Es decir, partíamos en marzo y terminábamos en diciembre haciendo cuestiones. Pero era así. Se trabajaba con poco, pero éramos muy creativos porque esa pobreza que teníamos nos hacía inventar cosas, crear cosas. Ahora los chicos van, no sé, pues, van al ICI y encuentran todo. Nosotros íbamos a desarmaduría, íbamos a cachureo, a las barracas que botaban unos trocitos de madera. Nos ingeniábamos en hacer. Y conocíamos las maderas. Hasta el día de hoy, claro. Y tú hablaste de la madera, tú hablaste de la Virgen del Carmen y esta relación que tú tienes con el folclore, porque indirectamente, no es que seas una apasionada del folclore, pero tu vida ha estado ligada a esta historia de San Bernardo y a la historia de este Festival Nacional de Folclore, la capital nacional de folclore. ¿Cómo te manejaste ahí? ¿Cómo ves todo esto tú? Fíjate que curiosamente hay gente que cree que a mí no me gusta el folclore. No es eso. Yo siempre he luchado con que el folclore tiene que tener una base. No es bailar cueca nomás. Por eso con Elena Valdivia tenemos muchas cosas que conversar, y cuando conversamos no nos para la lengua. Porque claro, ella es una folclorista, pero sabe de dónde, cómo, cuándo, y ha estudiado las bases, y ha estudiado la historia, y ha estudiado el porqué. El baile es la parte última, es la parte que se ve, pero atrás. Si yo le preguntara a estos chicos que bailan cueca o que bailan los bailes folclóricos, ¿de dónde lo sacaron ese baile? ¿Qué país? ¿Cuál es el fruto de ese país? ¿Cuál es la historia de ese país? No lo saben. Y cuando yo dije eso, donde yo trabajo me tomaron a mal y me dijeron, es que a ti nunca te gustaba el folclore. No, al contrario, yo bailo la cueca y la bailo porque la siento la cueca, porque me gusta la cueca. Claro que tiene que ser con un guaso encachado, no con cualquier guaso. Tiene que ser con un guaso. O sea, con origen turco. Uno de origen turco. Claro. Entonces, yo creo en las partes teóricas de todo lo que existe dentro de manifestación artística. Por eso yo llevo a mis alumnas, cuando hago la exposición de X artista, yo les digo, vamos a mirar con ojos críticos esto. No todo lo que está colgado es bueno, se los anticipo.
hagamos una crítica constructiva. Las críticas son buenas, no hay que tenerle miedo. La gente le tiene miedo. Crítica dice, no, me tiene mala. No, la crítica tiene que ser una manera de crecer. Hay que mirar y pensar en qué parte me equivoqué. Hay que tiene razón este gallo que te está diciendo. Yo no lo había visto. Si 2 ojos, 4 ojos ven más. Entonces, de repente, la gente primero cree que la crítica es mala. Y no es mala. Segundo, ¿por qué me tengo que quedar con ciertas cosas que me enseñó la profesora y no sigo más adelante investigando? Y segundo, lo otro que siempre digo yo, el oficio. Si yo pinto un cuadro hoy y 5 semanas más pinto otro, no. El trabajar en el arte es hacer. Oficio. No puedo quedarme con una cosa porque me vino el espíritu y hice un cuadro. Mentira, no existe eso. No. El oficio se nace, se trae trabajando. Sí, hay días en que no tengo ganas de entrar al taller, pero lo limpio, lo ordeno. Y de repente encuentro un cachureo y digo yo, uy, esta cuestión no se me había ocurrido. Y salió la idea. Y apareció la idea. Uno no puede quedarse, no, si hoy día no, así no es el artista, no. ¿Y tu mundo en esta historia del folclore, tu mundo, cómo te ligaste? Fíjate porque está la feria de los artesanos, y tú te ligaste mucho con los artesanos que venían de otros países. Sí, todavía los saludo con mucho cariño porque fueron parte importantísima de los artesanos. Me sacaron de los artesanos, no sé por qué, pero no importa. Eso ya es otro cuento. Con los artesanos, te vuelvo a decir, por ejemplo, tomemos uno, el de Perú. Él trae esa cosa, el de Perú, de los vidrios, de los espejos, de los colores, que es muy propio de su época de la colonia, y se nota que él ha estudiado, ha trabajado con esos espejos, con esos vidrios, con esas cosas. Sí, ahora vino el hijo. No sé, el hijo... encontré que la calidad de los artesanos no era la misma que otras veces. Bueno, han crecido algunos, otros se han ido, pero el artesano que tenemos aquí en Chile hay mucho y no llegaron. Los que trabajan la fibra en el sur. Fíjate que yo habría traído hasta la que cultiva papa en Chiloé. Hay una que cultiva como 200 modelos de papa. No se dice modelo, pero se dice variedades de papa. Oye, eso es tradición. Eso es que nos quede, que sepamos que nosotros, que los que estaban en Chiloé aislados muchas veces tenían todas estas calidades de papa, de tomates. Nosotros conocemos una persona que tiene como 60 variedades de tomates aquí en San Bernardo. Y ella hace una explicación fantástica de todo de dónde viene el tomate, y el tomate chileno y no es italiano. Y ella lo explica claramente, y de dónde viene el primer tomate de Ovalle, Chile. Esas cosas hay que aprenderlas. Y hay que mantener a esta gente así. Cooperarle, ayudarle. Bueno, este año van a exponer, porque también se dedican a estudiar la cerámica del Cerro Chena. Otro tema. Y llegamos, nos llevaste al Cerro Chena. Fíjate que en el Cerro Chena, que el otro día conversábamos hace como un año, conversaba con una chica que me fue a grabar
y me preguntaba qué significaba para mí el Cerro Chena. Bueno, hay una cosa política que yo no voy a tocar esa cosa política, porque yo cuando visitaba el Cerro Chena íbamos porque íbamos por pololear, nos fondeábamos en el Cerro Chena, un montón de cosas hicimos en el Cerro Chena. Y en el Pucará también. Lo caminamos. Yo he ido a sacar fotos de especies de flores. Las añañucas que me gustan mucho. Todas esas cosas son propias. Porque nacimos mirando el Cerro Chena. Y yo hay obras que tengo en pintura que no dejo de tener el Cerro Chena, y después me doy cuenta y digo yo, otra vez metí el Cerro Chena. Sin querer, sale el Cerro Chena. ¿Y el sapolio nunca te apareció como un objeto? Íbamos a buscar sapolio, porque no había viaje de ir a tomar tecito. Oye, los pololos que venían de Santiago, mío, yo los llevaba al Cerro Chena a tomar té. Y para meterlo para que mi papá los conociera, yo invitaba a mi papá. Y mi papá llevaba una tetera o un termo y tomábamos té en el Cerro Chena. Y mi papá dialogaba con él de turno. Pero era una manera de meterse así suavemente, como decía mi hermano, que yo era muy inteligente para presentar al de turno. Y ese Cerro Chena, 18 chicos sí que no íbamos, porque estaba como mal considerado. Porque decían, no, porque hay asaltos. A una señora le robaron el aro con una oreja. Entonces nos tomábamos miedo. No íbamos por 18 chicos. Otra gente iba. Nosotros íbamos a encumbrar volantines con el de turno. Íbamos... sí, el que sabía elevar, el que no inventaba que sabía elevar volantines. Yo nunca sabía tirar el hilo con la cañuela. Siempre se ponían detrás de uno para encumbrar el volantín. Pues bueno, ¿y qué querís? Son cosas de la vida. Olguita, ya que hablaste de la cerámica y el Cerro Chena, ¿hay algo artístico en ese cerro? Se encontraron cosas que yo me dediqué a estudiar eso. Se encontraron vestigios de otras culturas. Entonces, lo que yo siempre dije, como estaba considerado el Pucará como una, o toda esta parte del cerro, como algo que era quizás un poco religioso, a lo mejor, porque los incas llegaron ahí, le han traído ofrendas, y al traer ofrendas han llegado de otras culturas. Los diaguitas, ¿por qué encontraron cosas diaguitas ahí? Porque han venido diaguitas que estaban ahí, por Tiltil, hasta Tiltil llegaron. Los chonos no hicieron mucho, los que estaban en Coquimbo, pero los diaguitas tenían una cerámica de alto nivel. Se habla de los olleos, los picunches. De la cerámica pato también. Pero a mí, de la que yo me quedé pegada fue los diaguitas, porque yo tengo sangre norteña, pues mi madre de Ovalle, y siempre me atrajo todo esto de los diaguitas, hasta el día de hoy. Lo que me llama la atención es que no hay inscripciones, piedras con algún escrito. No, hay cerámica. Quiere decir que trajeron ofrendas, han traído regalos a los incas. Tú sabes que los incas avasallaban suavemente. Tú no te das cuenta, pero los changos los llevaron a la cordillera. Los pobres estaban acostumbrados a comer marisco, se fueron muriendo de a poco. Y los diaguitas también los cambiaron. Esa era la manera de avasallar de los incas. Eran muy habilosos, no eran violentos, pero suavemente los cambiaban
y al cambiarlo sufrían porque no sabían hacer otra cosa. La cerámica de Aguita que se ha encontrado acá, tengo algunos dibujos yo, es maravilloso, porque el juego de líneas, yo he tratado de hacer la misma decoración y no coincide, como lo hacían ellos, que partían de un punto y llegaban a ese punto perfecto, geométricamente perfecto. Y todas las formas son un poco universales, del universo, sacadas del universo. Es una cultura que no le han dado la importancia que deberían darle. Yo amo los dieguitas. Y me siento muy identificada con los dieguitas. Igual que de la cerámica más del norte, que la heredamos, pero al sur no tanto, pero al norte sí. Y San Bernardino, que ha nacido en San Bernardo, no consigue otra cosa que no sea el Cerro Chena. Para uno es una parte del ADN de uno, ¿no? Sí. La forma. Con decirte que si va a llover, cuando el Cerro Chena se pone un sombrero, uno dice, va a llover. Y llueve. Un santiaguino te está hablando por teléfono y dice, no se le sacamos la cabeza por la ventana y decimos, sí, yo creo que a las 12 llueve, porque se puso el Cerro Chena el sombrero. ¿Qué onda? Sí, se pone su nube y llueve, y llueve. ¿Viste? No, sí hay cosas que van dentro del San Bernardino nomás. Lástima que nosotros no hemos hecho un trabajo para inculcar en los colegios muchas cosas del quehacer del San Bernardo, porque el San Bernardo tiene una idiosincrasia bien especial. Vive cerca de Santiago, porque uno dice voy a Santiago. ¿Y dónde estás? En San Bernardo. O sea, tú vas al centro de Santiago. Sí, al centro de Santiago. No es ir a la capital, no, al centro de Santiago. ¿Y dónde vives? En San Bernardo. ¿Pero San Bernardo de Santiago? No, San Bernardo. Pertenece a la comuna, pero hay muchas cosas que nos identifican y que somos como así. ¿Será? Bueno. Si tuvieras que... Porque en San Bernardo Patrimonial nosotros decimos raíces, memoria y futuro. ¿Cómo podríamos hoy día proteger nuestros patrimonios? Lo miramos desde el punto de vista prehispánico con el Cerro Chena, sí. Desde el punto de vista social, económico, el rol de la maestranza, el gimnasio ferroviario. Mira. San Bernardo tenía en el centro una impronta. Echémosle la culpa a los terremotos, el del 85, el del 2010, ya. Pero ¿por qué no pudimos mantener la fachada? Bueno, hay gente que dice, uy, botaron el castillo. Sí, una vez yo también luché y aparezco por ahí en la tercera pidiéndole firma para no botar el castillo. Cuando llega una periodista en la tercera y me dice, no hagas el loco, Olga, porque el caballero que compró eso está cooperando con la candidatura de un alcalde. ¿Ya? O sea, estoy haciendo el loco. Sí, estoy haciendo el loco porque ya está vendida. Ya, listo. Todos para la casa. Olguita, y dicen que cuando decide romper el castillo era justo un poco antes de que esto fuera declarado patrimonio. Mira, no sé, porque yo hablé con Bernardo Trumper, arquitecto del municipal. Tuve en un almuerzo, en una comida, yo porque era casado con la artista Anita Kleski. Y coincidimos con que eran consuegros de una chiquitita amiga, y los papás me invitaron y yo quedé al lado de Bernardo Trumper. Entonces mi amiga le dice, Olga, dice, usted es la que está luchando por el castillo, me dijo. Y yo me acholé porque la verdad que ya sabía que había hecho el loco yo. Entonces sí, le dije yo. Pero no, me dijo, tranquilícese. Valor arquitectónico no tenía, me dijo, porque era una copia burda de un castillo.
Pero si usted me dice que está dentro de la idiosincrasia del San Bernardino, ahí es otra cosa. Claro. Era recuerdo de cuando nosotros éramos chicos y todo el mundo se sacaba fotos, pero valor como histórico no tenía, porque era una arquitectura copia de un castillo X, copia. No era... Pero hay muchas maneras de hacer, de decir patrimonio. Hay un patrimonio inmaterial, un patrimonio que tú no lo puedes centrar en una construcción arquitectónica, hombre. Es una cosa que lleva el niño y que le duele al niño que lo votaron. ¿Por qué no tiene valor? Claro que tiene valor. Ese valor es el que debíamos haber cuidado, ese valor. Y muchos otros más, por ejemplo, el Club Social. El Club Social tenía un diseño muy bonito, y tenía hasta un balcón. Y en ese Club Social ahora se transformó, había otra casona más grande al lado y lo compró el Totus, que en ese tiempo se llamaba San Francisco. Si tenían plata, ¿por qué no hicieron una arquitectura o bien la protegieron ya dentro, como lo hacen en Europa? En Europa hay un arquitecto que desgraciadamente falleció, era una árabe con mezcla italiana, ya de cierta edad, que era famosa por conservar todo, no tocaba ni una piedra, porque el último trabajo que ella hizo le pidieron que transformara y reformara un hotel, y al botar una pared y correrla se dan cuenta que hay unas ruinas. Transformó todo su proyecto para dejar bajo un vidrio las ruinas. La gente entraba, miraba las ruinas y ese es el concepto que hay. Nosotros votamos. Cuando yo llegué a San Bernardo, había un urbanista, que lo quiero mucho yo, pero ya no está acá. ¿Cómo se llama? Ay, la Ana Quiñones me ayuda. La Ana Quiñones se acuerda de los nombres. Bueno, yo fui a hablar con él. Era una hija de vecino cualquiera. Yo no tenía nada que ver ni con la Casa de la Cultura ni con la municipalidad. Yo venía llegando y le fui a decir, yo había llegado hacía poco de Italia, donde tuve 2 meses y medio empapándome de la arquitectura, si mi sueño es la arquitectura. Y voy a decir, y le pedí audiencia porque le dije yo que, ya que él era urbanista, si podía hacer algo, o yo podía hacer algo, para decirle a las autoridades que hicieran un reglamento interno propio de San Bernardo donde se prohibía botar la fachada. Hagan todo lo que quieran para adentro, pero las fachadas que queden con el espíritu que tenía San Bernardo, la Casa de las Calonges, el hotel donde está ahora la Gobernación, donde está el Hotel España, que habían unas rejas preciosas de fierro fundido, me acuerdo, y unas baldosas, por eso se llama el Hotel Español. Y me dijo, no, lo suyo, me dijo, sería coartar la libertad de construcción. Y yo le dije, usted viene llegando de afuera y es urbanista, ¿me está diciendo esto o se está poniendo la camiseta de la municipalidad? Que yo soy municipal, es otra cosa. Pero yo quiero que usted me entienda y que usted luche por esto, pero no. Si él es urbanista, viene llegando de tremendo país como es Israel, que partieron de un arenal. Y que yo soy judía para mis cuestiones. Con todo el respeto a los palestinos. Yo los admiro mucho porque puta que son ingeniosos. Tremendamente ingeniosos. Te aseguro
que habríamos tenido salvado todo el fondo. La misma catedral, ¿por qué no le dijeron al cura que está poniendo una catedral, iba a hacer una catedral y le iba a quitar toda esa magia que tenía la parroquia? Mira, perdona la expresión, una weá que tú no escucháis nada en la iglesia. Yo me tengo que poner debajo de los micrófonos, igual que el Coco Legrand. Sí, pues, igual que el Coco Legrand. Pero, sí, es verdad. No sé, yo habría pensado otra cosa, pero... Y si tú eres esa varita, tú hubieras pensado que conservar eso. Sí. Incluso a la municipalidad no botarle ese tremendo murallón que estaba ahí, la escuela de infantería, y ahí llegó el batallón Victoria, bueno. Sí, una cuestión histórica. Ahí se reunió, se formó el batallón Victoria para ir claro. Qué lindo cuando elevaba yo asistí, yo tuve un tío que fue mi abuelo, pero yo tengo el recuerdo más bello porque yo creo que el amor por cosas tan específicas de San Bernardo se lo debo a él. Yo iba en brazos. Íbamos cuando arriaban a las 6 de la tarde la bandera, ahí frente a la plaza, la escuela de infantería. Tocaba el himno nacional y la gente cantaba el himno de Yungay y volvían a decir que el himno nacional era lo que cantamos, la canción nacional, pero la gente quedó con eso después de la Guerra del Pacífico, con la canción de Yungay. Qué lindo cuando arriaban la bandera y cruzaban 5 viejitos del 79 con su kepi y con su chaqueta toda arrugada y la gente aplaudía a rabiar. ¿Sabéis lo que es eso? La Celia dice, también se acuerda, me dice, yo me acuerdo, ¿sí? Era todo un espectáculo ver cruzar a las 6 de la tarde, los traían a los viejitos. Me pregunté quién eran los viejitos, porque no me acuerdo. Pero eran, y bien viejitos, porque se habrían luchado en la guerra del 79 con 19, 20 años, y yo tenía en ese tiempo, yo nací el 43. Tendrían 80 años. Claro, y 80 años de ese tiempo no, son los 80 de ahora. Pero era muy emocionante. Esas cosas que yo te digo, dirán, qué ridícula, amiga, de lo que se acuerda, pues son parte de mis vivencias hermosas que tuve yo. Olguita, nosotros queremos agradecerte que hayas venido a San Bernardo Patrimonial y queríamos pedirte un favor, que dejaras un saludo a este espacio que están haciendo, y empleo el gerundio, tú sabes por qué están haciendo, que deje un saludo para San Bernardo Patrimonial. Yo soy una eterna conversadora, ¿no? Y el que me den la posibilidad de conversar, de contar parte de mi vida, porque se van achicando los tiempos. Ahora en marzo cumplo 83. Estoy rica todavía, pero son 83 años. Y he pasado muchas cosas. Mi corazón ha estado en muchas cosas. Por lo tanto, el hecho que me dejen conversar, contar, que queden grabadas mis palabras, no queda más que agradecer a este San Bernardo Patrimonial, raíces, memoria y futuro. Qué bello final, raíces, memoria y futuro, porque yo creo en un futuro y todavía estoy pensando que voy a ser parte de ese futuro. Pero agradecer de todas maneras que me hayan escuchado, que estén grabadas mis voces
mi sueño, mi vivencia, mi recuerdo, un homenaje a mis viejos, una madre que trabajó sin cansarse al lado de mi padre, ejemplo de amor, un ejemplo. Sí, muchas gracias. A ti, Olguita, gracias por llevarnos a tu mundo y compartir ese mundo con nosotros. Gracias.